Familia, llegamos al pueblo. Prepárense porque más tarde vamos a salir a dar una vuelta a caballo. ¡Qué bien! ¡Eso! ¿Recuerdas la historia que te estaba contando el otro día sobre la energía? ¡Sí! Ya quiero saber cómo sucedió todo. Pues una parte de la historia tiene que ver con los caballos. Conoce la historia de uno de los descubrimientos más importantes de la civilización humana que ha revolucionado la forma en que habitamos y concebimos el mundo. Historia de la energía. Presenta XM, 15 años sumando energías por los colombianos. Capítulo 2. El primer alumbrado público de Colombia. Ahora que estamos cabalgando, cuéntame, ¿qué tienen que ver los animales con la electricidad? ¿Recuerdas que habíamos hablado sobre cómo los caballos siempre han ayudado al ser humano en las tareas diarias? Sí, claro, porque con su fuerza pueden mover cosas o transportar cargas. Bueno, precisamente a eso me refiero, a la contribución de los caballos en el transporte de las primeras máquinas para generar energía eléctrica en Bogotá. Pero los caballos entrarían solo en la recta final. Hay una larga historia antes. Claro, me imagino que en ese tiempo el transporte era muy lento y no había muchas opciones. Sí, correcto. Las primeras máquinas o turbinas que generaron energía eléctrica en Colombia fueron traídas desde Europa. Y como Europa está al otro lado del mar, tuvieron que desarmarlas y enviarlas en barco atravesando el Océano Atlántico. Una vez en la costa colombiana tuvieron que recorrer el río Magdalena en barco de vapor hasta llegar a Honda en Tolima. ¿Y no había carreteras? No como las conocemos hoy. Antes eran caminos más angostos que atravesaban quebradas, ríos y montañas. A lomo de caballo, el 4 de agosto de 1886, llegaron las primeras máquinas generadoras desde Honda hasta Bogotá. Los viajeros solían tardar entre 6 y 12 días para recorrer este camino. Así que no era una tarea fácil. ¿Y cómo hacían para ver el camino por las noches? Cuando no descansaban en alguna posada, usaban velas y faroles para iluminar su camino. De manera similar alumbraban las calles de Bogotá, según relataba el historiador y periodista bogotano Pedro María Ibáñez al final del siglo XIX. Bogotá estaba hasta entonces deficientemente alumbrada con lámparas de petróleo colocadas en sus vías principales y además por algunos picos de gas. En las noches oscuras y tenebrosas de los meses lluviosos, tenían que proveerse de un farol y de una vela de cebo para transitar por las desiertas y mal pavimentadas calles de la capital de la Gran Colombia. ¿Quieren conocer el parque principal? Este parque es muy bonito, lleno de árboles y luces. Me imagino cómo eran los parques antes. Algunos parques eran iluminados con faroles, cada uno con una vela adentro. Suena tan romántico, pero no quisiera ser el encargado de hacerlo. Y pensar que ahora las luces tienen sensores y se encienden automáticamente cuando se oculta el sol. ¿Y cuándo llegó por fin la electricidad a Colombia? Como te decía, eso fue después de la odisea de traer en caballos las máquinas generadoras hasta Bogotá e instalarlas allí. Así, el 7 de diciembre de 1889, la Bogotá Electric Light Company inauguró en la capital el primer servicio de alumbrado público del país. Pronto la sustituyó la firma Samper Brush, que instaló el servicio eléctrico permanente en la ciudad. Tras la inauguración, el historiador y periodista bogotano Pedro María Ibáñez describió cómo funcionaba el primer sistema de iluminación pública. Se montaron 4 máquinas dinamoeléctricas del sistema Thomson-Houston, cada una de ellas productora de electricidad suficiente para alimentar hasta 27 luminarias de la época. ¿Y cómo fue en las otras ciudades de Colombia? Como una reacción en cadena, la electricidad llegaría a las principales ciudades del país durante esta misma década. Eso sí, tardaría un poco más de lo que toma encender un bombillo.
A Bucaramanga llegó en 1891, a Barranquilla en 1892, a Cartagena y Santa Marta en 1893. La inauguración en Medellín en 1898 fue bastante particular por los comentarios de Marañas. Este era un personaje típico que recorría la ciudad descalzo con ruana y jícara en mano. Era muy famoso por sus expresiones. Ante el asombro que le producía la potencia de las nuevas bombillas, lanzó una expresión que quedaría registrada en la historia. ¡Shh! Ya van a encender las lámparas eléctricas de Medellín. Ahora si te fregaste, Luna, te vas a tener que ir a alumbrar a los pueblos. Y era cierto. La electricidad llegó primero a las ciudades, como explica el historiador y escritor Memo Ángel. Primero se crea una ciudad industrial que depende de la máquina de vapor. Y ya luego, cuando Marañas dice, ahora sí, Luna, alumbrar los pueblos, tiene toda la razón. Medellín está industrializada, los pueblos no. Ahí se presenta ya un desarrollo importante, pero tiene como preámbulo la ciudad industrial. La energía eléctrica revolucionó la vida de los colombianos desde su llegada a las principales ciudades del país. Comenzó por modificar los horarios de trabajo, porque la oscuridad había dejado de ser un problema. Entonces, con la electricidad la gente pudo hacer cosas hasta más tarde. Piensa que con la luz en las calles el comercio abrió hasta más tarde. Las personas pudieron salir a hacer sus compras luego del trabajo y también salir a divertirse. Por eso, la electricidad cambió la vida social de las personas para siempre. Eso me gusta. Por ejemplo, ir al cine a ver una película. A mí también me encanta el cine. Desde que vi por primera vez Los Obreros saliendo de la fábrica de los hermanos Lumière. Y pensar que el cine llegaría a Colombia tan solo 2 años después del estreno de la primera película en el mundo, en 1895. El cine, al igual que muchos otros inventos, son posibles gracias a la ayuda de la electricidad. Así fue como en esta época surgieron el ascensor eléctrico y el tranvía eléctrico. Y hacia 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen produjo la primera radiación electromagnética, conocida actualmente como rayos X. ¿Recuerdas cuando te golpeaste la rodilla y fuimos al médico? ¡Ay, sí! Ese día me tomaron una foto de los huesos. A esa imagen se le llama radiografía y no existiría sin el descubrimiento de la electricidad. Cada vez me doy cuenta de más y más cosas en las que influye la electricidad. De verdad es un descubrimiento muy, muy importante. Así es. La electricidad no solo sirve para iluminar las calles o el comercio, aunque este fue uno de los usos que marcó su llegada a Colombia. Más adelante, la energía eléctrica también iluminó la casa de los barrios más adinerados. Luego llegó a talleres, fábricas y al tranvía. Suena como si hubiera llegado el final de la oscuridad. No del todo. En un comienzo, la electrificación de las calles e industrias avanzó rápidamente, pero hacia el final del siglo XIX, el panorama se tornaba un poco más oscuro. Se avecinaban aires de inestabilidad en el país. Además, nadie se esperaba la guerra de los 1000 días, ni los efectos que tendría a nivel económico, político y social. ¿Una guerra? Así es, a comienzos del siglo anterior. La próxima vez te contaré cómo logramos salir adelante y continuar con la expansión de la energía eléctrica en el país. Mientras tanto, terminemos de recorrer el pueblo y disfrutemos las luces de la noche. Comparte el podcast Historia de la Energía. Encuéntralo y suscríbete en Apple, Spotify y los directorios de podcast más importantes. También puedes oírlo en nuestra página www.xm.com.co. ¿Te gustaría conocer más sobre uno de los descubrimientos que revolucionaron nuestro mundo?
Te esperamos en el próximo capítulo de Historia de la Energía. Presenta XM, 15 años sumando energías por los colombianos.